La exposición que vamos a tratar es posibilidades y limitaciones del Perú para enfrentar una crisis financiera internacional. Los integrantes son Melissa Alvites Mejía, Ana López Saldaña y Johnny Cortés Picón. El capítulo 1 es la crisis financiera internacional, en el cual hemos tratado definiciones generales. La globalización económica, la cual se relaciona con el hecho de que en los últimos años una parte de la actividad económica del mundo que aumenta en forma vertiginosa parece estar teniendo lugar entre personas que viven en diferentes países. La crisis económica, el término crisis económica se suele utilizar en un sentido genérico para hacer referencia a la situación en la que un país sufre una crisis económica que no tiene su origen en la economía real del país. Una recesión es un decrecimiento de la economía, de la producción y del Producto Interno Bruto de un país. La burbuja inmobiliaria es un incremento excesivo e injustificado de los bienes inmuebles o bienes raíces, ocasionados generalmente por la especulación. Y el último punto es la crisis de las hipotecas subprime. Es una crisis financiera que se da por desconfianza crediticia. Bueno, las causas históricas de la crisis global. Bueno, tenemos la Gran Depresión de los años 30, la cual se inició en los años de 1929. Bueno, aquí el hecho más significativo de esta época fue el del 29 de octubre de 1929, cuando se produjo el desplome de la Bolsa de Valores de Nueva York. Bueno, también tenemos la recesión japonesa de los años 90, la cual se caracterizó por los desaciertos de algunas políticas económicas. También la crisis financiera internacional en México entre los años de 1994 y 1995. Se dio por una abrupta devaluación del peso mexicano, donde quedó claramente establecido el agotamiento del modelo proteccionista que había venido utilizando el gobierno en años anteriores. Y la crisis financiera internacional de Asia, la cual estuvo entre los años 1997 y 1998. Esta crisis empezó con la devaluación de la moneda tailandesa y es conocida también como la crisis del Fondo Monetario Internacional. La crisis financiera internacional en los Estados Unidos se dio en el año de 1929, el 24 de octubre, que también es llamado Jueves Negro, ya que se produce un desplome espectacular de la bolsa de valores de 13 millones de acciones. También a causa de esto, en 1929 se cerraron 642 bancos, en 1930 1345 y en 1931 2298 bancos. La crisis financiera internacional en la eurozona en el 2010, también es llamada la crisis de la zona del euro, se da por una serie de factores complejos, entre los que se ha encontrado la globalización de las finanzas y las fáciles condiciones de acceso al crédito. Bueno, continuando con la exposición, vamos a estudiar el capítulo 2, que va a ser la situación actual de la crisis global. Bueno, la situación actual en la actual América Latina y el Caribe, vamos a tener buenas perspectivas en los siguientes países de Latinoamérica, ya que hemos aprendido con errores del pasado, lo cual nos van a enseñar en los cuadros que se muestran a continuación unas descripciones y comparaciones en los países como Brasil, México, y estos son los índices que nos muestran, ¿no? Que tenemos Argentina, también tenemos Colombia, Paraguay, incluyéndonos el Perú, y las fragilidades en el escenario económico internacional. Bueno, esas dificultades fiscales y de deuda soberana en Europa y los Estados Unidos van a permitir una proyección, un escenario mediocre, es decir, el desempleo elevado y la lentitud en la recomposición de las carteras crediticias de empresas y familias, junto a las insuficiencias en la gobernabilidad mundial, dificulta bastante la coordinación de política que pueda ayudar a sacar
a los países actuales de la crisis en la que se están desarrollando en los momentos de ahora. Y vamos a encontrar el complicado escenario de los países industrializados. La crisis europea va a representar una gran amenaza a nivel mundial y principalmente vamos a encontrar dos canales de transmisión comercial, que va a ser el directo y el indirecto. Como pueden observar, el canal comercial directo vamos a encontrar que va a tener una debilitación en la demanda en Estados Unidos y en las zonas europeas. También vamos a encontrar que la participación en la Unión Europea en las exportaciones fue de un 13% en el 2010 y la participación en las importaciones del ALS fue del 14%. Y el canal comercial indirecto, vamos a tener unas bajas en los precios de los productos básicos y deterioro en los términos de intercambio de commodities. Siguiendo con el tercer capítulo, vamos a hablar de las posibilidades y limitaciones del Perú por enfrentar una nueva crisis financiera internacional. Bueno, el impacto en la economía peruana de la crisis se han hecho sentir en nuestra economía de una manera u otra, pero no tan profundamente como en otras economías a nivel mundial. Para esto vamos a analizar los efectos de la crisis en nuestra economía mediante variables cuantificables que pueden expresar la magnitud del impacto de la crisis. Pero por esto vamos a utilizar el análisis de la dinámica que siguieron nuestras principales variables macroeconómicas. El Perú es el país mejor preparado para otra crisis, según el informe del Fondo Monetario Internacional sobre la salud financiera de América Latina. Las principales variables macroeconómicas tenemos los efectos del Producto Bruto Interno, que llegó a crecer hasta un 9,8% según datos del BCR. Mantuvo una tendencia decreciente para el año 2011 e incluso se estima que se mantendrá por debajo del promedio de crecimiento, que es el 6,8% para los siguientes años. La disminución de la balanza comercial. Con respecto a la variable de la balanza comercial, nuestra balanza comercial pasó de 8.503 millones de dólares del año 2007 a 2.569 millones de dólares en el año 2008. La variable de los precios en el 2010 se observó una ligera tendencia al alza, principalmente por la evolución de los precios de algunos alimentos, así como de los combustibles. Esta alza se debió principalmente a los factores de origen externo, tales como el petróleo o el maíz. La variable de la disminución de las reservas internacionales netas se da con la contracción de los flujos financieros y la caída de las exportaciones, que ocasiona una reducción de las reservas internacionales en nuestra economía, llegando a su nivel más bajo en el año del 2009. Conclusiones. Bueno, continuando con la exposición, hemos llegado a las conclusiones, ¿no? La primera es que la crisis económica mundial, originada en el 2008, tuvo donde la economía de Estados Unidos sufrió grandes estragos por la política expansionista adoptada e impulsada por la financiación de hipotecas de baja calidad, denominadas subprime, y un sobreendeudamiento de las tarjetas de crédito ocasionó una grave crisis crediticia e hipotecaria que afectó la burbuja inmobiliaria, perdiendo liquidez y el quiebre de los principales bancos internacionales más importantes. La conclusión del segundo capítulo sería que el crecimiento económico mundial será liderado por las economías emergentes de Asia y de América Latina, principalmente por China y el Caribe. Y finalmente, la conclusión del capítulo 3 se da de que el Perú está en una buena dirección a generar oportunidades frente a las amenazas de una posible crisis, como por ejemplo, al dinamizar la demanda interna, sobre todo en el consumo, y la inversión privada como externa. Con este tipo de medidas se está logrando de alguna manera ser una de las economías más estables y con crecimiento a nivel regional. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias.